Continuando con el tema de psicología social, vamos a hablar del autoconcepto e identidad social. La conciencia de nuestra identidad, la de los otros, y la de los grupos a los que pertenecemos y aquellos que no nos hacen la vida más sencilla y facilitan nuestras relaciones interpersonales e intergrupales. Tenemos que conocernos y esto nos ayuda a decidir qué y cómo debemos pensar y qué tenemos que hacer en cada situación. Tenemos que saber cómo son los demás y esto nos permitirá predecir lo que esas otras personas pensarán y harán. Y tenemos que saber también cómo ellos son, qué deben pensar y qué deben hacer los grupos de los cuales formamos parte también es importante. En cuanto a los psicólogos de la personalidad, estos se centran en el contenido de la identidad en sí. Se centran en las diferencias individuales y en cómo esas diferencias llevan a las personas a comportarse de una determinada manera. Buscan tipologías que incluyan a varias personas con las mismas características: extraversión, introversión. Y en cuanto a los psicólogos sociales, estos se centran en la forma en la que las personas piensan sobre las cosas que afectan a su comportamiento y la influencia que puede tener lo que piensan en sus relaciones interpersonales e intergrupales. Buscan, pues, los procesos generales que pueden afectar a todos los individuos. Vamos a hablar del autoconcepto. ¿Qué es el autoconcepto? Este es la idea o imagen que el individuo tiene de sí mismo, lo que sabe de sí mismo. Es la respuesta a la pregunta ¿quién soy? Y el autoconcepto global de una persona está formado por los distintos roles que desempeña, los contextos en los que se desenvuelve, las actividades que realiza, los rasgos que posee, el estado de ánimo que presenta en cada ocasión. Estos pueden variar con el tiempo o crearse otros nuevos. Para Larry y Tangney distinguieron 5 tipos de definiciones. 1. Como toda la persona en general, sinónimo de persona. 2. Como personalidad, donde colocaron 3 definiciones. 1. Todas las partes de la personalidad de un individuo. 2. Colección de habilidades, temperamentos, metas, valores y preferencias que distinguen a unas personas de otras. Y 3. Personalidad de un individuo o la totalidad de los aspectos de una persona que la hacen psicológicamente única. La tercera definición sería como experiencia subjetiva. Este sería un proceso psicológico responsable de la autoconciencia y autoconocimiento, el yo como conocedor. Cuanto a la otra definición, la cuarta, sería como creencias sobre uno mismo, con percepciones, pensamientos y sentimientos. Y en su quinto punto, como agente ejecutor referido a la regulación y el control que ejerce la persona sobre sus pensamientos, sentimientos de sí mismo y comportamientos. Hablemos del autoconocimiento, o sea, el conocerse a uno mismo. ¿Esto qué es? Esto es la comprensión de cómo es uno mismo y de cómo son las propias metas y habilidades. Para alcanzar esa comprensión necesitamos organizar la información que tenemos sobre nosotros mismos y para ello recurrimos a los autoesquemas. Los autoesquemas son esquemas, estructuras cognitivas que representan el conocimiento sobre un concepto de nosotros mismos. El autoconcepto está formado por un gran número de autoesquemas que utilizamos como recursos que nos hacen sentir bien ante algún acontecimiento negativo. Sin embargo, los autoesquemas excesivamente extremos pueden producir consecuencias aversivas para el individuo, provocando estados de ánimo y comportamientos extremos. Hagámonos una pregunta. ¿Cómo podemos llegar al conocimiento de cómo somos realmente?
Punto 1. Haciendo inferencias sobre nuestro comportamiento. Basándose en este principio, Bem desarrolló la teoría de la autopercepción. Según esta teoría, las personas construimos un concepto de nosotros mismos haciendo atribuciones internas de nuestro comportamiento, asignándonos rasgos personales que expliquen por qué nos comportamos como lo hacemos. Sería el mismo tipo de inferencias que hacemos para explicar la conducta de los demás. En ocasiones, las atribuciones cambian por la influencia de agentes externos. Cuando se utilizan recompensas o castigos con alguien con el fin de que realice una tarea para la que ya estaba intrínsecamente motivado, las personas reatribuyen a una fuente externa la razón para llevarla a cabo, en lugar de explicarlo por causas internas, como el propio placer de realizarla. La consecuencia suele ser que la motivación intrínseca se reduce y solo se estará dispuesto a llevar a cabo la tarea si se espera algún incentivo externo. A esto se denomina efecto de sobrejustificación. Y en el punto 2, comparándonos con los demás. El concepto de comparación social fue definido por Festinger, refiriéndose a la comparación que hacen las personas de sus opiniones y habilidades con las de otros miembros del grupo al que pertenecen, pero también teniendo en cuenta la comparación con personas no similares. La teoría se centra en cómo las personas aprenden sobre sí misma a través de la comparación con otros. Esta comparación se produce no solo individualmente, sino también intergrupalmente. Ejemplo, brillar con la gloria ajena. Eso sería una tendencia a liarse con personas o grupos deseables para mejorar la impresión que tienen los otros de uno mismo. Hagámonos otra pregunta. ¿Cómo se forma y se modifica el autoconcepto? En esto nos encontramos la teoría de la autodiscrepancia, según Ignis. Las personas estamos fuertemente motivadas para mantener un sentido de coherencia entre las creencias y las percepciones de nosotros mismos. Cuando se producen diferencias entre cómo creemos que somos y cómo nos gustaría o deberíamos ser, nos solemos sentir incómodos y tratamos de reducir la disonancia. Tiene mucho que ver con la teoría de la disonancia cognitiva por la consideración de discrepancia como fuente motivacional. Esta teoría tiene en cuenta cómo las personas pensamos que somos, lo cual constituye el autoconcepto tal como se ha definido tradicionalmente. Sin embargo, postula otros autoconceptos diferentes que servirán de guía a las personas para comparar el autoconcepto real con esos otros tipos de autoconcepto y solventar las posibles discrepancias entre ellos. Estas guías tienen dos funciones. Una, son incentivos para nuestro comportamiento futuro. Nos dan información para saber a qué conducta debemos aproximarnos y qué es lo que debemos evitar para conseguir nuestras metas. Y operan, punto 2, operan como un criterio de comparación de nuestro autoconcepto real. Estos otros autoconceptos son autoconcepto ideal, responsable, potencial y esperado. Hablemos de ello. Autoconcepto ideal. ¿Cómo nos gustaría ser? Cuanto a aspiraciones, metas, expectativas. En cuanto al autoconcepto responsable. ¿Cómo creemos que deberíamos ser? Incluyendo normas, reglas, obligaciones, deberes. Autoconcepto potencial. ¿Cómo pensamos que podemos llegar a ser? Capacidades. Y autoconcepto esperado. ¿Cómo esperamos ser en el futuro? Estos múltiples autoconceptos se pueden considerar desde dos puntos de vista. El nuestro y el de alguna otra persona,
significativa para nosotros. Como consecuencia, nuestro autoconcepto real puede ser congruente o discrepante con los otros. La teoría de la autodiscrepancia se fundamenta en 5 puntos. 1. Las personas estamos motivadas para conseguir que nuestro autoconcepto real se aproxime a otros autoconceptos que consideramos relevantes. Punto 2. Una autodiscrepancia es una estructura cognitiva que interrelaciona distintos tipos de autoconcepto discrepantes entre sí. Punto 3. Las discrepancias entre distintos tipos de autoconcepto provocan diferentes situaciones psicológicas negativas asociadas a estados emocional concretos. Punto 4. La probabilidad de que una autodiscrepancia produzca malestar psicológico depende de la facilidad con la que sea activada en la mente de la persona. Y punto 5. Cuanto mayor sea la magnitud y la accesibilidad de un tipo de autodiscrepancia para un individuo, más sufrirá la clase de malestar asociado con ese tipo de autodiscrepancia. Consecuencia: cuanto menor sea la discrepancia entre los distintos tipos de autoconcepto, más positivo será nuestro estado emocional. Cuando pensamos que nuestros deseos y esperanzas personales no se han cumplido, experimentamos insatisfacción, tristeza, depresión y decepción. Si creemos que no hemos cumplido los deseos y esperanzas que otros tenían sobre nosotros, experimentamos vergüenza y consternación. El yo espejo es un fenómeno que consiste en vernos a través de los ojos de los demás como si nos estuviéramos mirando en un espejo. Según el yo espejo, las personas construyen un autoconcepto congruente con la forma en que les ven los demás. Apariencia, comportamientos, metas, deseos, características. Para George Mead propuso que además las personas se sienten afectadas por lo que piensan los grupos en general. Para Sauer y Schoenemann concluyeron que las personas no tendemos a vernos tal como nos ven los demás, sino como pensamos que nos ven. Para Ichiyama, comparaba cómo las personas se valoran a sí mismas con cómo creen que los valoran los demás y con la valoración que los demás hacían de ellas en realidad. Con lo cual encontró el efecto contrario al sugerido por el yo espejo. La valoración que hace el individuo de sí mismo es lo que influye en cómo cree que le evalúan los demás en lugar de ser al revés. Para Kenny y de Paulo muestran que los sujetos determinan cómo les ven los demás, no por la información que reciben de ellos, sino por sus autopercepciones. En primer lugar, tienen una imagen de sí mismos. En segundo lugar, creen que los demás les ven tal como se ven a sí mismos. Nos vemos a nosotros mismos como pensamos que nos ven los demás, en lugar de cómo nos ven realmente. Y al mismo tiempo, la valoración que hacemos de nosotros mismos es precisamente lo que influye en cómo creemos que nos evalúan los demás. Para Murray, Colmes y Griffin, con sus estudios muestran que lo que sucede no es el efecto del yo espejo, sino todo lo contrario. En el estudio con parejas encontraron que cuando los participantes veían reflejada en su pareja una imagen idealizada de sí mismos, trataban de cambiar su autoconcepto para hacerlo consistente con la evaluación que pensaban que su pareja hacía de ellos. Mostraron, pues, que este efecto
estaba mediatizado por la autoestima. Por una alta autoestima o por una baja autoestima. Por una alta autoestima son más precisas a la hora de conocer cómo les ve su pareja y ven en ella una fuente de apoyo y autoconcepto. Para una baja autoestima tienen más dudas y temor al rechazo de su pareja. Conclusión. La percepción de cómo uno es visto por los demás, le ven a uno en realidad, es lo que produce cambios en el autoconcepto. Es un fenómeno de Miguel Ángel, el que dice: el autoconcepto se modifica a través del comportamiento de la pareja. Cuando la persona percibe que su pareja le ve como le gustaría ser visto, se comporta según ese yo ideal, para que su comportamiento sea consistente con la imagen que su pareja tiene de él. Así, cada uno se esculpe el uno al otro. La diferencia de este fenómeno con el de Murray es que aquí el escultor es consciente de que se está representando el ideal de cómo quiere ser su pareja y de que su pareja no es así, pero podrá llegar a serlo. Hay unos motivos que afectan al conocimiento sobre uno mismo. Serían 3. Los que nos impulsan a buscar información sobre cómo somos y sobre la forma en que nos ven los demás. Sería la autoevaluación, la autoverificación y el autoensalzamiento. Hablemos de ellos. En cuanto a la autoevaluación, este es el motivo que nos lleva a buscar información precisa sobre nosotros mismos y a revisar críticamente todos aquellos componentes que forman parte de nuestro autoconcepto, habilidades, limitaciones. Hay 2 puntos de vista de la autoevaluación. 1. El centrado en la valoración positiva o negativa del yo, autoestima. Y otro, el 2, el centrado en el grado en el cual las circunstancias, los contextos y cada situación influyen en la evaluación que las personas hacen de sí mismas. En este último caso, la autoevaluación tiene un importante componente situacional. Luego, está muy influida por el estado afectivo en el que nos encontramos en cada momento, influencia mutua entre afecto y cognición. Los sentimientos producen creencias y viceversa. Tenemos 3 tipos de estrategias para mantener una autoevaluación positiva. Mediante comparación social. Según el modelo de mantenimiento de la autoevaluación, las personas desean mantener una autoevaluación positiva y dicha autoevaluación está influida por las comparaciones que establecemos con los demás. Ejemplo, compararnos con personas inferiores ayuda a sentirnos mejor. A través de la reducción de la incertidumbre. Al activar el autoconcepto y su autoevaluación, se puede generar una incertidumbre sobre cómo somos realmente y tratamos de reducirla comparándonos con los demás. Ejemplo, la teoría de la comparación social de Festinger. Y por último, por la expresión de valores. Expresar nuestros valores nos proporciona herramientas para conocernos y evaluar la información que tenemos de nosotros mismos. Ejemplo, la autoafirmación como estrategia para mantener una autoevaluación positiva. Luego, la autoafirmación es expresar claramente nuestras necesidades, deseos, actitudes, opiniones y sentimientos. Y en cuanto a la autoverificación, esta es la motivación para confirmar la imagen que tenemos de nosotros mismos. A las personas nos gusta que los demás nos vean tal como nos vemos nosotros mismos. Si pensamos que la imagen que los demás tienen de nosotros coincide con la que tenemos nosotros mismos, se produce un doble efecto positivo. Para nosotros nos sentimos conocidos y comprendidos, indica que nuestra percepción es correcta. Es más fácil para nosotros saber cómo comportarnos ante los demás y cómo los demás reaccionarán ante nosotros. Para los otros, aumenta la credibilidad y confianza que tenemos en ellas al confirmar nuestras autoexpectativas. Según la teoría de la autoverificación, debido a la necesidad de coherencia psicológica,
nos gusta que los demás nos digan y piensen que somos tal y como creemos. Para lograr la coherencia de modo conductual, podemos hacer uso de 3 estrategias. 1. Buscar una interacción de forma selectiva, estableciendo relaciones con las personas que sepamos que nos ven tal como nos vemos nosotros mismos. 2. Mostrar señas claras de identidad para que se reconozca más fácilmente cómo somos, cómo vestirnos o peinarnos de una manera determinada. Y punto 3. Aumentar nuestros esfuerzos para elicitar información autoconfirmatoria, como solicitar feedback sobre nosotros mismos en relación con las características que estamos seguros de poseer, sobre todo si sabemos que su percepción no coincide con nuestra autoimagen. Luego, para lograr la coherencia de manera cognitiva, desarrollamos una percepción de la realidad compatible con cómo nos vemos nosotros mismos y podemos hacerlo mediante 3 estrategias. 1. Por atención selectiva, especialmente motivados para buscar feedback que confirme nuestras creencias. 2. Por el recuerdo selectivo, recordamos mejor la información que confirma la imagen que tenemos de nosotros mismos. Y 3. Por la interpretación selectiva, mayor validez al feedback que confirma nuestra autoimagen. Hablemos del autoensalzamiento. Esta es la motivación para obtener o mantener el autoconcepto o evaluaciones positivas de uno mismo, según esta teoría. La necesidad de autoensalzamiento aumenta cuanto mayores son los deseos de pensar favorablemente sobre uno mismo. Las personas no solo buscan tener una imagen favorable de sí mismas, sino que también se esfuerzan por mostrar a los demás sus aspectos positivos, bien de manera explícita o bien de manera sutil, relacionado con el motivo básico de pertenencia. Se hace todavía más fuerte cuando la imagen de la persona se ha visto empañada por algún motivo. A pesar de que en contextos académicos o laborales la motivación por autoensalzamiento se asocia con una baja autoestima y sensación de malestar, en general es considerada como algo beneficioso para las personas. Un ejemplo de autoensalzamiento es el optimismo poco realista, también llamado optimismo ilusorio y sesgo optimista. Este es el proceso por el cual las personas creen que para ellos será más probable experimentar situaciones positivas. Esto las hace sentirse más felices. Este sesgo suele ir acompañado de otro cuyo efecto no es beneficioso, la ilusión de invulnerabilidad, que lleva a esas personas a pensar que tendrán menos probabilidades de experimentar situaciones negativas en comparación con otras personas similares, lo que produce llevar a cabo conductas arriesgadas. ¿Cuál de las 3 sería la motivación más fuerte? Según Sekides, afirma que es el autoensalzamiento, seguido de la autoverificación y por último la autoevaluación, pero depende de la situación específica. El componente evaluativo del conocimiento de uno mismo, o sea, la autoestima. En cuanto a la autoestima, esta es la actitud del individuo hacia sí mismo, la valoración que cada persona hace de todo lo que está incluido en su autoconcepto a lo largo de una dimensión de positividad-negatividad. Es aceptado que las personas tienden a proteger su autoestima, a mantenerla si es positiva y a aumentarla si no lo es. Otro factor importante es la identificación grupal. Es posible que incluso perteneciendo a un grupo que habitualmente es discriminado, las personas mantengan una autoestima positiva si se sienten identificadas con dicho grupo. También es importante que la información incluida en el autoconcepto sea distintiva.
La autoestima más baja se produce cuando las personas consideran que las características que les gustan de las que les autodefinen son comunes y las que no les gusta son atípicas. En cuanto a la autoestima como termómetro de la aceptación del grupo, la búsqueda de una autoestima positiva es una necesidad universal y está relacionada con el motivo de potenciación personal, la necesidad de todo ser humano de sentirse especial, que se manifiesta de forma diferente según la cultura. Ejemplos. En culturas individuales hay una tendencia al autoensalzamiento y autopromoción que lleva a los individuos a sentirse especiales. En cuanto a culturas colectivistas, si consiguen ser miembros dignos del grupo al que pertenecen, se sienten mejor. Para Larry y sus colegas, la hipótesis sobre el posible origen evolutivo de la necesidad. Este motivo impulsaba a nuestros ancestros a disminuir la probabilidad de ser ignorados o rechazados por el grupo. Cuando existiera algún indicio de rechazo o exclusión, la autoestima disminuiría y la persona amenazada buscaría el problema que ha puesto en peligro su pertenencia para corregirlo. De esta forma, la autoestima actuaría como un sociómetro y su nivel alto o bajo no se debería a que los individuos estuvieran contentos o no consigo mismos, sino que a que consiguieran mantener la pertenencia a grupos sociales. Numerosos estudios apoyan esta teoría evolucionista de Leary y muestran que la experiencia de sucesos con gran probabilidad de provocar rechazo o exclusión correlaciona positivamente con el descenso de la autoestima. Otro punto. La exclusión efectiva disminuye la autoestima. Siguiente punto. La baja autoestima va unida a una percepción de rechazo por parte de los otros. Siguiente punto. Las amenazas de autoestima provocan conductas de búsqueda de aprobación social. Y por último punto, el rechazo social disminuye la autoestima más de lo que la aceptación social la aumenta. Una de las formas de conseguir o aumentar una autoestima positiva es el autoensalzamiento. Las personas que no muestran esta motivación o que no lo hacen correctamente son tendentes a la depresión e incluso a las enfermedades mentales. Hay estrategias que las personas pueden utilizar para afrontar posibles amenazas al autoconcepto y a la autoestima que pueden afectar a su salud y dañar su autoconfianza, como serían las fuentes de amenaza de autoestima y las estrategias de afrontamiento. En cuanto a las fuentes de amenaza de autoestima, hablemos de fracasos, de inconsistencias y de estresares. En cuanto a los fracasos, suspender, perder un partido. En cuanto a las inconsistencias, situaciones inesperadas que ponen en cuestión qué clase de persona es. Y en cuanto a las estresares, situaciones repentinas que exceden la capacidad de afrontamiento de la persona. Y en cuanto a las estrategias de afrontamiento, tendríamos 5 puntos. 1. Escapar de la situación que supone la amenaza. 2. Negación. Tomar alcohol y drogas para distraer la atención de algo estresante. 3. Reducir la amenaza. Reevaluarse y reafirmar los aspectos positivos de uno mismo. 4. Autoexpresión sobre la amenaza. Hablar y o escribir sobre el estado emocional y las reacciones conductuales desarrolladas ante la amenaza. Esto produce mejora. Y 5. Atacar la amenaza. Desacreditar la base en la que se apoya la amenaza. Negar la responsabilidad de haber fallado o poner excusas que expliquen el fracaso. Algunos estudios defienden que la baja autoestima es la causa de determinados comportamientos antisociales.
crimen, delincuencia, drogadicción. Sin embargo, otros apoyan que la baja autoestima no es la causa, sino la consecuencia. Lo cierto es que en realidad puede ser una mezcla de ambas cosas.